Amigos de El Nuevo Diario Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio donde conversaremos con el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el señor Mario Pujols, quien es doctor en Derecho con más de 24 años de experiencia en áreas de comercio, inversión, propiedad industrial, defensa comercial y asuntos impositivos. Con Pujols vamos a abordar todo lo que tiene que ver en el sector industrial de la República Dominicana y otros temas también de interés para la República Dominicana. En esta ocasión nos acompaña nuestro director Percio Maldonado Sánchez, las periodistas Ana Mercy, Abigail Díaz y un servidor Roger Figueroa. Y bueno, señor Mario, creo que usted tiene ya casi 3 años en la AIRD. ¿Cómo se siente? Así es. Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Muchas felicidades por su aniversario. Y bueno, han sido 3 años de muchos retos, también de muchas satisfacciones. Y haciendo en memoria mientras venía para acá, pues recordaba que mi primera experiencia con los medios al momento de tomar las riendas del gremio fue con El Nuevo Diario. Así que me siento como en mi casa en el día de hoy. Bueno, escuchando la palabra introductoria de Roger, tengo que concluir que los abogados se llevan hasta para remedio. Pero hay que cuidarse. Sí, así es. Mario, hay un desafío, el país tiene un desafío que lanzó el presidente en días pasados. Y yo no sé en qué medida el presidente ha estado conversando con el sector empresarial, que es de duplicar el Producto Bruto Interno de la República Dominicana para el 2036. Lo que es una cosa muy linda, dicha así, pero todo el mundo sabe que llegar a ese objetivo implica una serie de reingeniería del Estado, de la economía, de las medidas, planes específicos. ¿En qué tanto se ha conversado de eso para tomar uno el nivel de seriedad con que podemos tener un plan de esa naturaleza? Lo vemos con muchísima seriedad y es evidente que el presidente Abinader le ha dado un seguimiento directo a esta iniciativa. Meta 2036 es muy ambiciosa, implica, como usted bien dijo, duplicar el PIB al año 2036. ¿Cuánto es el PIB actualmente? Lo que tiene que ver con el sector industrial es un 10.3% del PIB del país está sobre los hombros del sector industrial. Sí, pero se tiene una idea de cuánto es el PIB, porque hay cierta confusión en eso. De la cifra total como para saber qué es lo que ustedes tendrían que multiplicar. Sí, no, el índice que se nos ha dado para multiplicar es de que de los 6,000 y pico de millones de dólares que actualmente representa el sector industrial, tendríamos que aportar al 2036 casi 7,000 millones de dólares adicionales para poder cubrir con nuestra parte. Tendría que llegar como a 13,000 millones. A una duplicación de lo que es lo que aportamos como sector a la economía nacional. Pero para llegar a eso, de nuevo, tenemos que afrontar muchos retos. Que es una meta larga si tomamos en cuenta que la industria tiene 62 años más o menos. La Asociación de Industrias cumplió 63 años hace un par de semanas en un evento en donde, bueno, fueron debidamente invitados, estuvieron por allá sus representantes, tuvimos la presencia del presidente Abinader, pero volviendo a la parte de Meta 2036, usted sabe que en el marco de la misma se han definido una serie de mesas que van a dar seguimiento a cada uno de los temas de incidencia transversal en la economía. La parte de la industria local está conformada por tomadores de decisión del sector público y también del sector privado. Está el ministro Bisonó, de Industria, Comercio y Pymes, el director de Proindustria, está don Julio Brache como presidente de la AIRD, el presidente de la AIREC, el señor Bonilla, y Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Esta mesa está coordinada por Juan José Atías, que es pues también parte de la Asociación de Industrias, y tiene su primera reunión formal a mediados de este mes. Lo que nosotros hemos venido haciendo como AIRD, aparte del seguimiento con el presidente, el seguimiento con el Consejo Nacional de Competitividad y demás, que lo hemos tenido de manera muy frecuente, es celebrar premesas con nuestros sectores productivos, los diversos subsectores que están representados en la AIRD, para ir levantando esas tareas pendientes, aterrizadas a los puntos de interés de cada sector, para que cuando tenga lugar esa mesa, a mediados de mes, nosotros podamos ya llevar la tarea realizada. Pero evidentemente que si no enfrentamos todos los retos que tenemos ahora mismo como sector, el tema de residuos,
el tema de los aranceles en Estados Unidos, Bueno. el tema del etiquetado frontal y otros aspectos que de manera frecuente estamos enfrentando, creo que va a ser bastante cuesta arriba poder cumplir con ese objetivo que se le ha planteado al sector industrial. Pero una propuesta del presidente de la República con el tiempo, como dice don Percio, bastante largo. ¿Ustedes están en la capacidad de transformar la industria de la República Dominicana? ¿Tiene esa estrategia o ese organigrama que le permita organizarse para llegar a esa meta en el tiempo que era acordado? Por supuesto. Tú sabes que como insumo vamos a llevar a estas discusiones, y es parte de lo que hemos estado revisando en estos días, tenemos los resultados del Congreso Industrial 2023-2027, que ahí es donde de manera puntual y aterrizada se incluyen todos los retos que tenemos como sector, todos los aspectos que hay que ir mejorando para que el sector entonces pueda enfocarse en generar riqueza, generar empleo de calidad y poder hacer ese aporte a Meta 2036. Mario, sobre la ley de residuos sólidos de 225-20, Sí, según tengo entendido, ustedes, bueno, hay, por ejemplo, sectores de la economía que la han aplaudido, pero otros han dicho como que no están de acuerdo en torno a la modificación a esta ley. ¿Cuáles son esos puntos que desde el punto de vista de la AIRD afecta al sector industrial esta modificación? Te los menciono de manera puntual. Y también, ¿qué posición tiene la AIRD para entonces resolver esta problemática? Claro, muy buena pregunta, sobre todo por la coyuntura. Nosotros arrancamos este año, el día 7 de enero, para ser más preciso, con la información de que se había aprobado en el Senado el proyecto de modificación de la ley 225-20 en 2 lecturas urgentes. Nos sorprendió muchísimo porque nosotros usualmente pues damos seguimiento a todos los proyectos que se discuten en ambas cámaras, y en esta ocasión pues no vimos que se utilizaran las herramientas de transparencia del Senado para estos fines. Y digamos que como todo el mundo nos enteramos de la aprobación el lunes, lo revisamos durante la noche y al día siguiente pues comenzamos a mostrar nuestra preocupación, que se reduce a 5 puntos específicos. El primero tiene que ver con la contribución especial. Nosotros como sector industrial hemos venido pagando esa contribución sin ningún tipo de problema desde el año 2020. Lo que nos preocupa, es que la intención incluida en el proyecto aprobado en el Senado es de incrementar esa contribución desde un 60% hasta un 3.750%. 3.750%. Eso es un incremento irrazonable, un incremento exagerado, un incremento que se puso sobre la mesa sin tener ningún tipo de sustento técnico. Si hay algún tipo de estudio, no lo conocemos. O sea, ¿no se habló con el sector industrial para No, eso? para nada. Entonces, ahí es donde está, digamos que nuestra preocupación mayor, y en donde estamos ahora pues analizando como sector cómo podemos llegar a lo que según ha indicado el ministro de Medio Ambiente, el señor Paino Enríquez, de que se necesitan 6.000 millones de pesos para poder resolver el tema de la disposición de residuos sólidos en el país. Es bueno que se sepa que el Fideicomiso de Desarrollo Sostenible recibe actualmente unos 2.900 millones de pesos. El ministro mencionó 6.000. Lo que estamos haciendo ahora es ver cómo llegamos de los 2.900 a los 6.000. Nosotros hemos pues entendido de que todo el mundo va a tener que meterse la mano en los bolsillos. Eso incluye al gobierno también. Hemos identificado una institución creada por el decreto 28-23, que es Eco5RD, que recibe 1.300 millones de pesos al año y que tiene unas funciones similares a las del Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso de Desarrollo Sostenible. Como estamos en toda una narrativa de evitar duplicidad, evitar solapamiento de funciones, fusionar instituciones, nosotros lo que hemos repetido de manera reiterada en los medios de comunicación es que estos 1.300 millones de pesos se le asignen al fideicomiso. Entonces, 2.900 más 1.300, eso nos acerca más a los 6.000. Y por supuesto que es una distancia abismal frente a los 25.000 millones de pesos que se esperan recibir con esa modificación. Ese es el primer punto. Segundo punto. Utilización obligatoria de hasta un 30% de resina reciclada para el sector productor o que utiliza botellas de plástico PET. Países como España, que tienen décadas trabajando el tema de fomentar el uso de resina reciclada en su sector productivo, no han podido acercarse a un porcentaje de esa magnitud. ¿Por qué? Estamos tratando de buscar explicaciones. Si
hemos tratado también como sector, a través de un acuerdo que firmaron nuestros asociados, de que a partir de este año se comience a utilizar por lo menos un 5% de resina reciclada, que es una figura que de una manera u otra nos permite mostrar que hemos abrazado el tema de la circularidad, del reciclaje y de cómo motivamos a nuestro sector industrial a que se enfoque en la sostenibilidad. Pero aquí hemos estado tratando de entender las razones de por qué el porcentaje que hay detrás. De verdad que no hemos entendido claramente qué es lo que hay con esa iniciativa. El tercer punto es un uso obligatorio de tapas de polipropileno y etiquetas de polipropileno. Tampoco hemos entendido la razón, porque aquí hemos estado históricamente utilizando tapas de polietileno y ese uso no ha sido obstáculo para el proceso de reciclabilidad de esos residuos. ¿Qué es lo que hay detrás? No hemos visto ningún país que utilice de manera obligatoria el tema de tapas de polipropileno. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás? No sabemos. El otro punto es el que exige y obliga a que las empresas productoras de cemento utilicen combustibles derivados de residuos en sus procesos. El sector no fue consultado. Aquí tenemos 6 empresas productoras de cemento, de las cuales 2 estarían imposibilitadas de cumplir con esa exigencia porque no producen clinker y no pudieran incluir combustible derivado de residuos en su proceso. Entonces, ahí es donde vamos diciendo, ojalá y nos hubieran recibido para nosotros poder compartir los conocimientos técnicos que tenemos, la experiencia con el tema de la sostenibilidad que hemos ido adquiriendo, no solamente con la entrada en vigencia de la ley en el año 2020, sino previo a la entrada de la misma. Nosotros estamos trabajando con NUBI, que es Nueva Vida para los Residuos, 2 años antes de la entrada en vigencia de la ley. O sea, ya tenemos una experiencia adquirida que al final lo que queremos es utilizar espacios como esto para dar a conocer esos puntos. El último aspecto que nos preocupa de manera transversal es esa ley que tú mencionas, la 225-20, actualmente dispone que hay una distancia de por lo menos 1 kilómetro que debe existir entre las empresas y los lugares de disposición final, relleno sanitario. Si estaba esa disposición, ¿por qué en este proyecto se elimina? Eso lo que ha hecho es que ha puesto en ascuas a todo el sector de alimentos y bebidas, porque imagínense que le ponga a una empresa de alimentos certificada ISO y con toda su buena práctica de manufactura bien planchada, que le ponga un relleno sanitario al lado. ¿Cómo eso impactaría a esa reputación, esos productos y cómo pondría en riesgo la certificación? Es decir, hay una serie de situaciones que quizás conversando hubiésemos podido tener la oportunidad de explicar y de sustentar cada uno de nuestros puntos, que es lo que esperamos hacer en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en la Cámara hay una comisión especial designada para pues evaluar el proyecto. El presidente Pacheco ha indicado de manera clara de que va a estar abriendo los espacios para escuchar a todos los interesados. Por lo pronto estamos esperando nuestra convocatoria. Bueno, esperemos que lo atiendan rápido porque son temas muy importantes. Regularmente las personas no les dan esa importancia hasta que se ven afectados o ya no tiene solución. Hace un ratito usted mencionó los Estados Unidos y me llegó la curiosidad, o nos llegó la curiosidad de saber si a la AIRD le preocupa la incertidumbre internacional que hay sobre los temas arancelarios que el presidente de Estados Unidos quiere imponer. Muchísimo. La preocupación es de todos, yo creo, de los que les damos seguimiento a los procesos de toma de decisión en Estados Unidos. De mi parte, yo reviso 3 veces al día la página de la Casa Blanca. Wow. Más allá de lo que podemos. A ver si han tumbado. Es seria su preocupación. Es, a ver si Trump ha cambiado ya. Definitivamente. Entonces, esto es un tema, el de los aranceles que menciona, que le hemos venido dando seguimiento desde el 2 de abril, que fue cuando el presidente hizo su anuncio público y que estableció que las medidas iban a entrar en vigencia desde el 5 de abril. A partir de ahí viene primero un tema de preocupación para ver cómo va a ser la implementación. Sí. Por ejemplo, lo que escuchamos esta semana de los aranceles a la industria del cine allá en Estados Unidos es cómo vamos de una declaración a la implementación, y en lo que llegamos a la implementación lo que hay es incertidumbre y preocupación. Entonces, desde el día 5, al ser un tema transversal en donde se le aplica ese arancel recíproco, y digo recíproco porque en nuestro caso no aplica, porque aquí no se le ponen aranceles a los productos norteamericanos. Exacto. Entran libres de arancel como consecuencia del CAFTA. Entonces, nosotros primero tratamos de entender por qué fuimos incluidos en ese grupo. Si somos un socio confiable, no damos problemas, aquí hay estabilidad social, económica, política, somos el socio perfecto. Entonces, ¿por qué estamos ahí?
Bueno, vemos que están todos los países del mundo metidos en la misma canasta. Luego se anuncia que se va a incrementar de manera exponencial el arancel a países como Vietnam, China, socios comerciales en Asia. Después Trump pone esa segunda medida en pausa, no la está implementando. Ahora estamos todos siendo objeto del 10% de arancel en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? México y Canadá no están siendo objeto de esa medida, lo cual nos pone en desventaja con México. Pero ahí hay un punto importante. Llegamos a México y Canadá. Frente a la decisión de Donald Trump, la posición de Canadá y México es que el presidente no puede cambiar un acuerdo de carácter constitucional que fue ratificado por ambos congresos y el presidente se ha visto obligado a retroceder. En el caso de República Dominicana y Centroamérica, que tenemos el acuerdo con Estados Unidos, ¿por qué nos hemos alegado exactamente lo mismo? Porque hay un acuerdo ratificado en los congresos de esos países. ¿Le hemos tenido miedo a afrontar la situación o...? Tú sabes que hacer una declaración como la que hizo Guatemala en su momento, de indicar que Estados Unidos estaba violando el DERECAFTA, a mí me pareció un poquito hecha a la ligera. Aunque Estados Unidos no lo ha manifestado de manera expresa, por lo menos en las declaraciones emitidas por la Casa Blanca, el DERECAFTA tiene un artículo, ya casi al final de su redacción, que habla de seguridad o sensibilidad nacional, en donde desde un punto de vista técnico, nosotros entendemos que es donde Estados Unidos se ha sustentado para tomar este tipo de decisiones. No hay claridad, fue inesperado, aplica para todo el mundo, aplica para los que no tienen acuerdo y los que tienen acuerdo. Estamos en una situación delicada, pero yo creo que lo bueno... Pero ¿por qué nuestros países no alegan lo mismo? Bueno, lo que pasa es que Dominicana ha tenido, decidió hacer otro abordaje. Y ese otro abordaje fue primero, desde el día 5, buscar ser recibidos por quien ha de adoptar la medida. Pero mientras tanto te están aplicando el 10. Igual que a todo el mundo. O sea, igual que a todo el mundo, menos México ahora mismo, que es la preocupación porque que México dijo, se plantó y dijo, no puede usted, mediante un decreto, violar un acuerdo constitucional del Congreso de los Estados Unidos y del Congreso de México. Recuerde que esa fricción entre México y Estados Unidos ocurrió antes de que Trump tomara la decisión de aplicación transversal. Y ellos tenían su tema tripartito, ¿verdad? La fricción entre México y Estados Unidos es histórica, sí. pues, tiene más implicaciones de carácter política que económica. Sí. Pero está el caso de Canadá. Sí, lo bueno, porque siempre yo creo que hay que tratar de ver las cosas dentro de un panorama incierto, por lo menos dónde están las luces. Primera luz, República Dominicana fue recibida 17 días después que la medida comenzó a implementarse, el 22 de abril. Si vemos quiénes han sido recibidos por el USTR en las mismas condiciones, son pocos los países. Los europeos, por ejemplo, para citar un ejemplo, no han sido recibidos de la misma manera. Eso da a entender de que por lo menos se ha tomado en cuenta eso que mencionaba originalmente, de que somos ustedes tienen expectativa que eso sea revisado, porque justamente un día antes de nosotros estar teniendo esta conversación, el presidente se reunió en Washington con Marco Rubio, el jefe de Estado. Sin embargo, hay en el arancel del 10% un tema en la estructura impositiva, y es que no necesariamente las empresas terminan pagando el 10, sino menos, dependiendo de si los componentes de materia prima provienen de los Estados Unidos, hay una rebaja. Es decir, que ese 10 se puede convertir en un 6, un 5, dependiendo. En la estructura industrial de nosotros, ¿qué tanta incidencia tiene esa materia prima de Estados Unidos que no pueda terminar rebajando el 10% a un porcentaje menor? Eso es un punto que varía dependiendo cada sector. Eso digamos que tiene que verse caso por caso, según la matriz de producción de cada empresa. Sí hemos recibido algunas llamadas de socios indagando respecto a el tema de la fórmula a aplicar. La declaración de Casa Blanca no entra en detalles de cómo debe de aplicarse esa fórmula. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es tocando la puerta de nuestros aliados en las aduanas norteamericanas pero yo sé para tener claridad. De algunas empresas aquí que el 10 se le ha convertido en un 6. Sí, sobre todo las de zona franca. Porque al descomponer el costo, hay una buena parte de su materia prima que proviene de los Estados Unidos. Sí, aún así,
sigue siendo un 10 o un 6 o un 8 que pagamos nosotros y no pagan los mexicanos, quienes compiten con nosotros en 15 de los 20 productos que más exportamos. Ahora, a ese me mercado. dijo alguien, pero no siempre la desgracia de uno puede ser seguridad hacia futuro, que uno de los elementos de mayor competencia de nosotros era el tema del cigarro, la exportación de cigarro a Estados Unidos. Y que a algunos competidores nuestros, como Nicaragua, esa cosa, no le pusieron un 10, le pusieron un 15, y que desde ese punto de vista teníamos una ventaja. Pero ese es como eso puede ser una alegría de tonto, ¿verdad? Así. Sí, por eso el enfoque de nosotros es, siguiendo la línea también del presidente Abinader, expresada en su reunión del día de ayer, es que se le quite el 10% a la República Dominicana. Nos lo merecemos y entendemos que de los 10 puntos que ellos utilizan como argumento para decir, bueno, Dominicana tiene el 10% por estos 10 puntos que figuran en el reporte preparado por el USTR, nosotros tenemos respuestas, explicaciones, aclaraciones que ameritan que se nos Ahora, quite el ese riesgo de eso es que si admitimos que nos quitan el 10% como si nos estuvieran haciendo un favor. Y lo que estamos hablando es de un acuerdo entre dos estados, entre múltiples estados, porque no están los países centroamericanos y estamos nosotros. Si hacemos un acuerdo y usted me cambia las reglas de juego, entonces ¿cómo vamos a operar? Yo entendería que Estados Unidos porque va a como bien usted ha dicho, los productos estadounidenses entran libres de impuestos aquí. Así es. ¿Y cuál es el negocio entonces? ¿Cuál es la naturaleza del acuerdo? Sí, hemos entendido que Estados Unidos va a manejar esto de manera bilateral, no como países miembros del CAFTA, ¿verdad? Y ya cada quien tendrá que presentar su historia y su narrativa frente a los americanos. Por supuesto que es un tema eminentemente geopolítico, de altísima sensibilidad, en donde cada país va a tener que establecer su estrategia y nosotros, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, que ha ido implementando el gobierno, nos tranquiliza. Lo que quisiéramos es ver ya cómo vamos identificando ese momento en que se quita el 10%. Sí, pero desde su posición en la IRD, ustedes han preparado una estrategia que permita a la industria de la República Dominicana cubrirse si no se llega a este acuerdo, si no hay una reciprocidad entre Estados Unidos y República Dominicana. Claro, definitivamente. O sea, de nuevo, estamos enfocados en el levantamiento del 10%, articulando de la mano con el gobierno lo que ha de ser la posición y la estrategia a seguir. Ahí no hay ninguna queja porque nos han abierto la puerta de par en par y han sido extremadamente transparentes con nosotros. El tema está, digamos que en un futuro se mantenga el 10% a nivel transversal en Estados Unidos. Tienes dos opciones nada más. Como exportador a un mercado de mucho interés para todo el mundo, que constituye nuestro socio comercial más importante. Tú tienes una de dos. O tú asumes el 10% en tu estructura de costo, o tú lo pasas y lo incluyes en el precio al consumidor. Entonces, yo creo que al final, en lo que vamos buscando esos mecanismos, como decía don Percio, del tema de, bueno, vamos a ver cómo restamos los componentes norteamericanos y pagamos un poquito menos del 10%, las opciones no son muchas. Las opciones que tenemos ahora mismo es seguir haciendo lo establecido, que es buscar ese espacio de negociación. ¿No se piensa en otros mercados? ¿No hay opción de que Esa es la pregunta del millón. podamos pensar más allá de Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón. Nuestros mercados más importantes ahora mismo son Haití y Estados Unidos. Entonces en Haití ustedes saben que las cosas cambian de un día para otro. En el pasado se tomaban medidas sanitarias o fitosanitarias y uno se enteraba cuando llegaba a aduana porque no había ni siquiera un mecanismo de transparencia ni de comunicación. Entonces yo creo que eso es lo que pone de relieve que tenemos que diversificar los países a los cuales exportamos. Eso requiere un ejercicio de la mano también Mario, con el sector privado. Vamos a ver lo siguiente. La industria dominicana tiene ya 62, 63 años. La IRD, sí. La IRD, la asociación, ¿verdad?, que agrupa ya la industria y como política y todas esas cosas. Sin embargo, es un mundo que va demasiado rápido. La tecnología también va demasiado rápido. ¿Qué transformación necesitaría la República Dominicana desde el punto de vista industrial como para salir a competir a un mundo abierto? Porque uno dice, bueno, Estados Unidos, Haití, pero bueno, los chinos tienen 1.200 millones de personas, India tiene 1.300 millones, es decir, hay un mercado amplísimo. Yo diría que si enseñamos a los chinos a fumar, tenemos un problema cuando nos pidan una muestra, porque no vamos a tener tabaco para hacerlo, porque no tenemos tierra donde sembrar tanto tabaco para la muestra. Es decir, ¿cuál es la transformación que en una estrategia
de duplicar el Producto Bruto Interno tendría que recibir nuestra industria como para decir, bueno, estamos en capacidad de salir a pelear? Yo creo que lo primero es un tema de estabilidad jurídica, de que nosotros podamos sentir que el andamiaje normativo y regulatorio que impacta de manera directa al sector se mantenga a través del tiempo y no estemos recibiendo de manera constante amenazas o propuestas de cambio de las reglas del juego para el sector. Entonces, por eso es que nosotros somos vocales. ¿Pero eso es tan así o eso son algunos perjuicios? Porque desde fuera no ven diferente y de fuera los inversionistas vienen e invierten en base a ese asunto. Incluso a mí me llama la atención, el capital dominicano no está en el principal negocio que tiene el país, que es el turismo. Son otros los que ven negocio con nosotros. Entonces, ¿qué pasa en el pensamiento del empresariado dominicano? Que bueno, porque también la regla invirtiendo se ayuda a cambiarse. Es como decir Haití. Yo pienso que la economía dominicana hace mucho tiempo que debió estar en Haití, pero todo el mundo le tiene miedo a Haití. Bueno, por un pero tema hay 11 también, millones de personas sí, ahí. Por un tema también de falta de claridad de las reglas de juego allá y del marco aplicable. Conocemos muchos valientes que han hecho inversiones allá, pero que de una manera u otra han tenido que seguir un camino bastante cuesta arriba para poder ver materializada su inversión allá y que sea rentable. Y en un escenario donde han cambiado tanto las cosas. Pero bueno, regresando a su punto, don Percio, no quiero dejar de reiterar la importancia que tenemos con el tema de que exista una estabilidad jurídica. Todas estas situaciones lo de residuos sólidos que estamos viendo desde enero, el tema de etiquetado ahora mismo frontal que nos ha sacado un poquito de concentración, lo que entendemos que hacen es que desenfocan al sector. ¿Qué se le exige con el etiquetado? Bueno, ese es un tema que igual hemos venido dando seguimiento desde finales del año pasado. El Ministerio de Salud Pública inició un proceso de consulta pública de una propuesta de resolución de etiquetado frontal en alimentos y bebidas aquí en el país. ¿Qué implica el etiquetado frontal? Que dependiendo de los ingredientes o insumos o componentes de estos productos, pues implicaría que en la etiqueta exista una figura iconográfica de color negro, octagonal, que indique alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio y demás. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho en el marco de este proceso de consulta pública? Y que fueron, digamos, aspectos que compartimos a nivel público en el marco de nuestro evento que realizamos hace unos días. Para que uno no se vaya muriendo lentamente sin saberlo. Sí. Bueno, el tema es un tema de información al consumidor. Exacto. Y que el consumidor pues tome la decisión que considere cuando está en una gran superficie haciendo la compra. Pero eso para productos dominicanos, porque en los productos que nosotros recibimos está esa explicación detallada y con un código de barra. Ahí, bueno, tú has mencionado varias cosas ahí. Lo de la información, la producción nacional lo pone acorde a cómo exige el marco legal vigente. Un etiquetado en español con registro sanitario. Y vamos a regresar a estos dos puntos ahora. Lo del código QR son soluciones que se han implementado en otros países para darle, abrazando la tecnología como ustedes han hecho aquí en Nuevo Diario, para darle al consumidor información diversa sobre el contenido del producto, sus ingredientes y su proceso de producción. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que ahora mismo, si uno va a una gran superficie, uno puede darse cuenta de que una buena parte de los productos tiene etiqueta en otro idioma que no es el nuestro. ¿Cómo se informa al consumidor que no sabe lo que está diciendo el producto? Segundo, una buena parte, para no decir una mayoría, no tiene registro sanitario. Entonces, nosotros sí cumplimos. Lo puedo decir con la firmeza que el tema requiere. Sí, mis asociados cumplen no tienen con registro sanitario productos que entran al mercado. Hay una buena parte de productos que no tienen registro sanitario y que no tienen etiqueta en español. Lo de etiqueta en español se ha querido subsanar, permitiéndole a importadores poner una etiqueta complementaria. Sí, hay un supermercado muy famoso que hace eso. A veces se la ponen encima de la fecha de vencimiento y uno no entiende bien cómo es el asunto. O sea, se ha visto de todo en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros con el tema de etiquetado frontal? Un momento. Antes de correr, vamos a caminar correctamente. Si nosotros tenemos una cultura de incumplimiento en el mercado, ¿qué es lo que tenemos? Una cultura de incumplimiento. ¿Cómo es que tú pretendes
exigirle al sector productor nacional, que es el que lo va a terminar cumpliendo, que ponga el etiquetado frontal en sus productos, cuando los importados van a hacer lo que quieran, o que lo pongan con una etiqueta complementaria. Yo lo voy a tener arriba de la marca, en negrito, y el importado lo va a poner en una etiqueta complementaria donde quiera, abajo, al lado, en la tapa, en el cuello, atrás. Ah, yo se lo puse. No, pero espérate. Aquí lo que estamos pidiendo es equidad y no discriminación. Y por eso es que decimos que a los productos importados debe exigírsele que lo pongan en origen y que esa etiqueta venga nítida aquí, para que en español y con registro sanitario el consumidor pueda estar seguro de lo que está comprando. Eso es lo primero. Lo segundo es, tenemos que estar atentos también a lo que está ocurriendo y que están haciendo nuestros socios comerciales. Nuestro socio comercial, perdón, que estoy perdiendo la voz de todos estos días de franca narrativa pública. Ver qué están haciendo nuestros socios comerciales. Estados Unidos, con el tema de etiquetado frontal, ha puesto en consulta ante la Organización Mundial de Comercio lo que pretende hacer, que es un cuadrito como el que está ahora mismo detrás de los productos en la etiqueta, poner una parte del mismo delante, en formato como un cuadrito, no con figuras octagonales ni mucho menos. Centroamérica y los países del Caribe suspendieron la discusión pública del tema hasta saber cómo lo va a manejar Estados Unidos. Y esta representación iconográfica que tú mencionas, que has visto en los mercados, está siendo utilizada en países suramericanos y en México, pero con perfiles nutricionales distintos, que es lo que también tratamos de explicar en nuestro evento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando exportamos? Por ejemplo, cuando el ron, que incluso aquí hay muchas marcas de ron que ni siquiera se conocen, se producen para exportación. ¿Cómo debe ir la etiqueta a esos mercados? ¿Qué nos exigen eso? Usted sabe, don Percio, que eso es un punto que a mí siempre me ha llamado la atención desde que comencé a trabajar para el sector industrial aquí en el año 2000, de que toda empresa que exporta en República Dominicana manda los productos con los etiquetados como los requiere el mercado que ha de recibir. ¿A dónde va? Si es en Estados Unidos, la etiqueta va en inglés. Si es en las islas francesas o en Francia, va en francés. Si es en el mismo Haití, ahora que tienen una disposición de que van a implementar su ley de protección al consumidor, pues ya nos hemos estado adecuando para mandarlo en su idioma. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros pedir lo mismo como país? No, que es un mercado muy pequeño, que nuestra línea de producción... Bueno, que eso no es un problema... Las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Debe ser igual para y si todo usted el está mundo. aquí, es porque el mercado le interesa. Entonces, ponga de su parte. Usted toca un tema que a mí me llama mucho la atención y aquí entra mi preocupación de ama de casa, madre que cuida a una familia. El registro sanitario. ¿Por qué nosotros podemos ir a ciertos supermercados y vemos productos, quizás hasta hechos en nuestro propio país, sin una numeración clara donde te dice registro sanitario? Y eso puede pasar en productos muy de moda, Claro. en cosas que no se le está poniendo conservante. ¿Por qué no tenemos una regularización primero interna para que luego peleemos a nivel internacional? ¿Tú sabes qué, Ana? ¿La tenemos? Y pues no se cumple. Correctamente. Nuestra ley general de salud del año 2001 establece todo el andamiaje normativo relacionado con el etiquetado en español, complementado por nuestra ley de defensa del consumidor del año 2005. Entonces, nosotros sí cumplimos. Y ustedes saben muy bien que cumplir tiene un costo. Entonces, vemos cómo nuestros productos que cumplen compiten con otros que no. Entonces, visualicemos un escenario en donde, digamos que en un futuro, aquí se implemente algún tipo de representación iconográfica en el frente de empaque. Un producto que la tenga y otro que no, porque está incumpliendo, ¿qué va a seleccionar el consumidor? Ahí vamos a estar siendo discriminados, digamos que es el mismo tipo de producto. Y lo que está pasando ahora, señores, con el tema de la sal, por ejemplo, en el mercado, es algo que nosotros no nos cansamos de denunciar tanto a Digemaps como a Proconsumidor. La próxima vez que ustedes vayan a una gran superficie o vayan de compra o lo que fuese, echen el ojo al tema. La sal está en turco, francés, inglés, en todos los idiomas posibles, menos en dominicano. Hay un tema ahí de yodo normativo que tampoco lo están cumpliendo. Hay un tema de registro sanitario que lo están ignorando burdamente. Entonces, pero ¿quién permite que un producto con esas especificaciones no claras para la República Dominicana entre? ¿De quién es la culpa? bueno, eso ameritaría
un programa exclusivo para ver ese tema, porque digamos que hay una cadena. Quiero saber quién es el culpable. Mira, Ana, a mí me gustaría poder decir que si no cumple, no se le debe dejar salir de las aduanas. Bien. Pero el marco normativo en ese sentido no es claro. Por eso es que nosotros, cuando vemos el producto en el mercado, hacemos las denuncias del lugar a Salud Pública y Proconsumidor, que son los que usualmente nos ayudan, y tenemos que saludar el apoyo que nos dan ambas instituciones al hacer esas visitas a mercado y a también pues cerrar esos sitios de producción informal. Mario, ¿en qué medida el sector empresarial es firme en exigirle a los gobiernos, al Estado, cumplir con las reglas? Nosotros lo hacemos de manera constante. Y si no es tímido, un poco, por no pelear no le digo nada, por no pelear no llevo la cosa más allá. No, de manera firme y constante lo hemos hecho, don Percio. O sea, con el tema del incumplimiento de esta normativa de registro sanitario, con el tema del comercio ilícito también, que es otro punto que podemos sobre el que podemos conversar. Cada vez que nosotros vemos los operativos de DGI o de DGA en el mercado contra negocios informales o que están comercializando productos sin cumplir las reglas del lugar, nosotros somos los primeros que los saludamos en los medios, inmediatamente, porque somos los que lo sufrimos en carne propia. ¿Pero por qué no lo denuncian antes? Bueno, nosotros de una manera u otra hemos aprovechado el espacio de la mesa contra la competencia leal fiscal que encabeza el Ministerio de Hacienda para expresar nuestras preocupaciones y compartir inteligencia para que los organismos del Estado que estén ahí actúen. Ya de la denuncia a la actuación compete a otras instancias que no es el sector privado. Mario, me llama mucho la atención de que, por ejemplo, el sector industrial está enfrentando el tema de la ley de residuos sólidos, el tema del comercio ilícito, que más adelante vamos a hablar de ello. Pero también tengo la información de que está enfrentando altas tasas de interés en lo que son las materias primas y la incompetitividad industrial. ¿Cómo la AIRRD ha hecho frente a estas situaciones? Mira, eso es un tema que en gran medida se escapa del radio de acción del gremio o del país. Porque si estamos preocupados por el costo de las materias primas, que inciden de manera directa en los precios finales del producto, hay muchas de esas materias primas que son importadas, que dependen de cuestiones internacionales, de si hay un incremento en los precios del petróleo, que gracias a Dios se ha mantenido estable en los últimos meses, pues eso incide en el número de materias primas, y que son cosas que se salen del control del sector. Lo que hemos nosotros identificado como gremio en una encuesta que hacemos cada 3 meses con todos nuestros asociados es de identificar cuáles son los factores que más preocupan al sector productivo nacional. El costo de las materias primas es el primero y en segundo lugar el tema del comercio ilícito. Y en torno al comercio ilícito, ¿qué ustedes han propuesto para que esto, se arregle en buen dominicano o se reduzca? Mira, lo bueno es que nosotros aquí... se regule. Sí, también. se enfrente y se combata, que es, digamos, que a lo que apuntamos. Gracias a Dios nosotros tenemos una mejor práctica aquí en el país, que es la ley 1719, que procura combatir el comercio ilícito en productos regulados. Esos productos regulados son 4: alcohol, cigarros o tabaco, medicamentos e hidrocarburos. Desde el 2019 se ha venido implementando esa ley, en donde el sector privado, diversos gremios, entre ellos AIRD, tenemos una silla en un Consejo Público-Privado de Prevención del Ilícito. A través de ese espacio, en donde participa la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria, Aduana, DGI, Hacienda, hemos podido pues plantear todo lo relacionado con las preocupaciones de esos 4 sectores para que sean debidamente enfrentadas por las autoridades. Y ahí hay una buena práctica, hay un buen recorrido que se ha hecho, dando respuestas a las preocupaciones de esos sectores. ¿Qué nos falta? Una legislación similar que aborde a todos los demás productos, que no la tenemos y es parte de nuestra agenda ahora, pues pensando en 2025 y lo que tenemos por delante para el 2036. Vamos a entrar a otro tema también, medio, no sé.
Está en el momento. Está en el momento. Luego vamos a entrar a las preguntas personales, que no nos podemos ir de aquí sin saber un poquito más de su vida privada. Del ser humano, pues ser humano. Del ser humano. Sí. Ya estamos aquí. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué relación tiene la industria dominicana con la inmigración haitiana? O más bien sería la pregunta, ¿utiliza la industria dominicana mano de obra haitiana? Y si es así, ¿en qué proporción? Para iniciar la respuesta, nosotros apoyamos las 15 medidas dictadas por el Poder Ejecutivo como forma de abordar la problemática de la inmigración ilegal en el país. En torno a lo que mencionas, nosotros como sector también hemos sido muy vocales de que aquí tenemos que cumplir el 80-20 establecido en nuestro Código Laboral. Okay. 80-20, 80% de dominicanos y un máximo de un 20% de extranjeros en la nómina. Por supuesto que ese 20% en varios sectores está compuesto por extranjeros de nacionalidad haitiana. La parte común transversal de nuestro sector es que todo el que forma parte del mismo está debidamente regulado. Hay ciertas situaciones que se dan públicamente, es reconocido y muy mencionado, que por ejemplo en el sector de la industria y en el sector de la agroindustria, en el sector, de la construcción y en el sector de la agroindustria, los gremios que representan a dichos sectores han sido muy vocales con su llamado de que el tema sea abordado de una manera transparente y oportuna. El tema, como todo en la vida, presenta retos, por ejemplo, para el sector agroindustria. En el caso específico del sector cacao, hablar de mecanización es difícil, complejo, porque no sé si han tenido la oportunidad de visitar un área de cultivo de cacao, sí, en donde al momento de cortar la semilla de cacao o el grano de cacao, es con un machete especial y con un corte delicado de parte de un técnico o un empleado que ha sido debidamente capacitado para eso, para que el árbol no sufra. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, se han hecho unas declaraciones públicas, se han asumido ciertos objetivos que el sector en su momento, pues quizás no fue parte de las discusiones. Ahora, lo que estamos tratando de comunicar, junto con los gremios sectoriales que he mencionado, es de ver cómo las realidades se dan a conocer y de una manera conjunta pues podemos ir dando respuesta. ¿Tienen ustedes algunas expectativas con la conversación entre los ex mandatarios? Bueno, primero que ocurra. En el sentido que ocurra y segundo, que esa conversación pueda ir más allá del tema migratorio y que se enfoque en un pacto de nación que comience a resolver muchas de las cosas que la misma industria se queja. Yo no veo por qué no, don Percio. De hecho, conversaba recientemente en otro espacio de que en otros países es frecuente ver al presidente de turno reuniéndose con los expresidentes. Al final, esto es un tema visión país, como usted dice, más allá de colores o de partidos. Y yo creo que el momento lo amerita. Nuestro vecino nunca había estado en una situación como la que está actualmente. ¿Quién es mejor para ir intercambiando impresiones, intercambiando inteligencia que nuestros expresidentes, reunirse con el presidente Abinader y de una manera u otra pues ir armando una narrativa que quizás en otros espacios pueda seguirse profundizando? En espacios donde participemos los sectores empresariales, sindicales, sociedad civil y podamos de una manera u otra tratar de definir una hoja de ruta país para abordar esa situación. Porque al final no es un tema que le afecta a la industria o a la economía, es un tema que nos afecta a todos. Es un tema país. Es un tema país. Mario, el Estado Dominicano ha hecho una inversión que es la avenida de circunvalación, cuyo propósito es unir Puerto de Jaina, Puerto Multinodal en Boca Chica, con el sentido de que las empresas, sobre todo las industrias, se coloquen en esas franjas en ambos lados de la avenida
y que puedan recibir su carga como enviar sus exportaciones. ¿Se ha abordado eso con seriedad como para ir pensando en sacar muchas de las industrias que hoy han quedado ya metidas en la ciudad y que implica camiones, complicaciones de tránsito? Ahí hay dos temas. El primero es el fomentar el uso de la avenida de circunvalación, que fue construida precisamente para esos fines. Primero para conectar los dos puertos más importantes del país, pero también para, de una manera u otra, facilitar el traslado de mercancías, sea de importación o de exportación. El otro tema que usted menciona es un poquito más delicado porque hay una diversidad de industrias que, y no solamente en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, sino en todo el país, que en su momento se establecieron o iniciaron operaciones en espacios donde no habían centros poblacionales. Las empresas que están en la Independencia, en su momento, ahí no habían vecinos. Ahí hay N número de empresas, si vamos por el malecón, podremos identificarlas claramente. El pensar en mover esas empresas a otros lugares, por ejemplo, recuerdo lo de Santo Domingo 2050, creo que fue un proyecto que se discutió en torno a eso, de cómo al norte de la circunvalación se establecían espacios industriales, espacios comerciales, que eso también se hizo sin darle el espacio al sector para uno poder aportar ahí soluciones y por lo menos ser escuchado. Ya eso sería un poquito más difícil, don Percio, porque estamos hablando de un número importante de empresas, los costos que implicaría moverlas, ¿quién asumiría esos costos? Ahí hay una diversidad de interrogantes que veo necesario que tendríamos que profundizar. Esos son costos que se pueden conversar, porque si la empresa tiene terreno más económico allá, estaría dejando un inmueble en la ciudad cuyo costo es altísimo, es decir, que hay una compensación. Eso es un problema de conversarlo, dar la parte impositiva y dar facilidades. Ahí también, por ejemplo, ya veo que muchos supermercados tienen sus grandes almacenes ahí. Lo han ido construyendo, sus grandes almacenes ahí. Sí, a su centro de distribución. Igual, muchas industrias también han aprovechado, digamos, que la oportunidad. Ahora, lo que habría que asegurar en la permisología es que no le den una autorización para que alguien haga una casa detrás de la industria y después entonces la que moleste la industria. Correcto, y así ha pasado a través de la historia. Lo que quizás con el tema de transporte que usted mencionó, lo que estamos también muy atentos es al tema de estas 143 medidas que el ministro Paliza indicó que se iban a dar a conocer pronto. Que son parte del plan de la duplicación del Producto Bruto Interno. Bueno, lo que pasa es que todo incide. Si de un momento a otro dicen, bueno, usted solamente puede utilizar camiones de más de 4 ejes a partir de las 8 de la noche o de 8 de la noche a 6 de la mañana, ahí hay un tema de una logística que hay que amarrar para uno poder adecuarse a esas decisiones. La idea es, y es algo que yo digo, hablando la gente se entiende. Al final es organización lo que se necesita. Sí. Correctamente. Definitivamente entonces... Cumplimiento. Sí. Bueno, pues si hablamos de cumplimiento, cambia mi pregunta, porque yo venía muy contenta a hablar que esto lo que se necesita es un trabajo en conjunto del sector público y el sector privado. En determinado momento, pensando en el desarrollo de este país, muchas veces nos preguntamos de quién es la culpa, quién es que no cumple, quién hace las leyes y no las respeta, o quién trabaja basado en las leyes que puede hacer que tampoco la cumpla. Mira, ahí yo creo que la responsabilidad, si nos vamos a ese punto de vista histórico que tú mencionas, pudiera ser compartida, porque al final aquí podemos tener las mejores regulaciones, pero si no hay una implementación, si no hay un diente detrás de parte de la autoridad que permita dar una buena mordida al que no cumpla, pues ahí entonces todos perdemos. Pierde la autoridad en lo que es ese concepto de regulador, y que ha de mantener el orden en nuestro mercado, pero pierde también el sector que invierte para cumplir con esas disposiciones legales. De nuevo, el cumplimiento tiene un costo y nosotros pues nuestro discurso siempre lo endulzo diciendo
que nosotros como sector cumplimos. ¿Cuáles son las preguntas que tú quieres saber de Okay. Vamos a ver. Vamos a, ya nos dieron permiso, a ver si podemos indagar. Yo estoy aquí muy tranquilita. Bueno, Ana. Bueno, yo vine tranquila. Bueno, vamos a ver Mira, vamos a ver. cómo concluye Yo esta voy a parte. iniciar. ¿Es casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo puede manejar el trabajo con la familia? Sí, bueno, felizmente casado, con 2 hijos, 2 varones, uno de 17 y otro de 12, que se cree de 25. Tiene 12 para 25. Así es, así es. Voy para 21 años de casado Qué con bien. la que me correspondía, según el universo. Una persona que ha sabido complementarme y llevarme de la mano para que crezcamos. Dicen que el tercero que siempre es un error fríamente calculado. No, Qué bello. no, ya no se puede. Lo vamos a dejar ahí para no tirar a nadie abajo del camión. ¿Cómo se divierte? ¿Qué hace? O sea, otra cosa aparte de todo lo que ha estudiado y se desarrolla, ¿con qué se divierte? ¿Le gusta bailar, leer, salir, hacer senderismo? Me gusta todo tipo de música. ¿Baila merengue? Pero baila. Sí, me gusta todo tipo de música. Quizás no de una manera tan flexible como hace un par Ah, de años, pero sí, me gusta muchísimo todo tipo de música. Me gusta mucho la playa, más que la montaña. La montaña me gusta como quizás para ir a Meditar. compartir y quizás bajar un poco los breakers. Pero la playa es lo que siento que me da vida. Y el tenis. Espero que podamos jugar en algún momento. El tenis es ese deporte que a mí me gusta. No el pádel, porque el pádel ahora es como Está de moda. Sí, está de una moda. moda. Entonces hay que buscar 3 gente para uno jugar. No, a mí me gusta mi Ahí está tenis. Percio. Pero Ahí está Percio. un reto público Mi que tenis. nosotros muy bien podemos cubrir. Bueno, Claro. ahí llevamos al equipo para ver cómo El que termina eso. pierde tiene que pagar todo lo que el público Decir, consume. bueno, Ay, pues, Dios mío. me tiene que invitar. ¿Qué le gusta compromiso. comer? ¿Qué no le gusta comer? De todo. De todo. ¿Come molondrón? A mí, ¿Usted come? no, espera. Ah. No me dejaste terminar. A mí me gusta todo. Me gusta los fritos, me gusta los dulces, me gusta el moro, me gusta el chicharrón. Pero a mí El molondrón, los no. molondrones Ay, no. No hay forma. Dios mío, la tallota. Ajá. A mí no me gustaba cuando joven, pero luego del matrimonio, Patricia, mi Te esposa, enseñaron. Se le cocina bien. tenía una manera espectacular de cocinarla y de verdad que Ya. soy ahora un fan. Bueno. Una tallota es buena Hay- si le ponemos Hay que carne. hablar con Correcto. Patricia Ay, sí. para que diga, prepárale los molondrones de hoy, que lo pueden encontrar. Sí, pero los molondrones y la patica, no, a mí no. ¿No le gustan las patitas de cerdo? ¿Usted no va a una fritura? Claro que sí, para el chicharrón, pero esa parte que tú sabes que hay gente que va y El la chicharrón no pide. es fritura. Ay, No. Fritura es donde hay carnita seca, hociquito, Sí, pero yo, orejita, por ejemplo, morcilla. orejita yo no pido, yo no pido hociquito tampoco, no, yo quiero la parte, la masa. La masa. Bueno. Ah, que no le gusta ¿Y el de qué cuerito. equipo que usted es de béisbol? Los Leones del Escogido, siempre. Ah, bueno, Ah, nosotros los somos bien Leones. amiguitos. Un año, Sí. tengo que admitir que durante un año Tuviste una debilidad. me pasé ¿A dónde? a los Caimanes del Sur. Te explico. Yo creo que Bueno, ninguno de sí. ustedes. Yo estaba- tengo un amigo que le digo, Sí, no, sí. tú eres de los Caimanes. Que Él solo y Gerald, él. sí. Lo que pasa es que mi familia es, por un lado, de San José de Ocoa y por el otro de Fundación Baní. Ok. Teníamos que apoyarlo. Sí, El claro. equipo no duró No mucho. duró No, la mucho. franquicia está ahí. Pueden invertir que No. la franquicia está. Estaba- Bueno, Mario, ha sido muy, muy grato esta conversación y muy útil. Creo que hay datos interesantes aquí para trabajarlo y ver que no dispara el presente y el futuro, ¿verdad? Muy bien. Como país, como todo. Muy bien. Bueno, hasta aquí este nuevo episodio del Nuevo Diario Podcast. Señores, suscríbanse, compartan, denle me gusta, escriban también y por favor sigan con la sintonía del Nuevo Diario Podcast.